Friedrich Mayer, el espía judío que puso de rodillas a la Wehrmacht. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. Los nazis fueron capaces de hacer cualquier cosa durante los últimos días del Tercer Reich. Algunos, fanáticos ellos, dieron su vida por el nacionalsocialismo hasta el suicidio. Otros saltaron del barco justo cuando enfilaba su hundimiento. Para el judío Friedrich Mayer, la traición de sus enemigos le sirvió para salir vivo, aun siendo un bastardo sin gloria. Esta es la historia de un espía que fue capaz de someter a varios peces gordos de la Alemania de Hitler prácticamente sin mover un dedo. Friedrich Mayer nació el 28 de octubre del año 1921 en Friburgo, en el seno de una familia judía. Era hijo de la señora Bertilda Dreyfus y del señor Heinrich Mayer. Su padre había servido en el ejército imperial de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y fue condecorado con la Cruz de Hierro de segunda clase por su valentía, nada menos que durante la famosa y cruda Batalla de Verdún, que se libró entre febrero y diciembre del año 1916. Después de terminar la escuela secundaria, Friedrich Mayer trabajó como mecánico diésel en la Ford Motor Company. La Ford Motor en Alemania era una empresa que se había ampliado considerablemente y hasta el año 1937 tenía en su nómina hasta 4.000 empleados. Vivía con un lema práctico el buen amigo Friedrich Mayer: haz tu mejor esfuerzo en todo, todos los días. Controla lo que puedes y lo que no puedes, no te preocupes. Ese era el lema de vida de Friedrich Mayer. Después de que los nazis llegaron al poder en Alemania en el año de 1933, el antisemitismo y la persecución a los judíos se convirtió en una política oficial del gobierno alemán. El padre de Mayer esperaba que todo ese distinguido historial militar, recuerden que era un militar alemán que fue incluso condecorado en la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, él pretendía que ese pasado militar pudiera proteger a su familia. Sin embargo, su esposa, su señora, muy visionaria ella, insistió en que la familia debía dejar Alemania lo más pronto posible. De esta manera, y menos mal que le hizo caso a su esposa, el señor Mayer, la familia Mayer emigró a Estados Unidos en el año de 1938, un año antes que estallara en Europa la Segunda Guerra Mundial. Friedrich Mayer creció en Nueva York y trabajó en cualquier cantidad de cosas, hasta 20 trabajos diferentes tuvo durante su estadía en Nueva York. De hecho, Friedrich se cambió su nombre. Recuerden que su nombre original era Friedrich. Se cambió su nombre a Frederick justamente cuando vivía en Nueva York. Para diciembre de 1941, tras el nefasto ataque japonés a la isla de Pearl Harbor, Mayer se alistó en el ejército de Estados Unidos una vez que entra a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras entrenaba en Arizona, haciendo un ejercicio, logró cruzar la línea enemiga y capturó a varios oficiales, a varios líderes militares, justamente en ese entrenamiento, incluyendo a un general de brigada. El general dijo: no puedes hacer eso, estás rompiendo las reglas. Y Mayer respondió: la guerra no es justa, las reglas de la guerra son solo para ganar. El general pues tuvo que admitir la derrota y levantó las manos en el aire y se vio sometido ante Mayer, que comenzaba a destacar militarmente. Mayer fue entrenado en demolición, infiltración, incursiones. Fue entrenado también como francotirador en combates cuerpo a cuerpo. Mayer, Friedrich, tenía una ventaja. Conocía varios idiomas europeos. Manejaba el alemán, el francés, incluso hasta el español. Todo esto hizo que reuniera unos requisitos fundamentales
y atractivos para formar parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, la llamada OSS, que era precursora de la futura CIA. Ya a principios de 1945, bien entrada la guerra, casi al final de ella, Mayer se encontraba en Bari, en Italia. Él era parte de un contingente de ocupación estadounidense que estaba en ese momento en Italia. Se sospechaba en los últimos días del Tercer Reich que Hitler escaparía por los Alpes austríacos hacia Italia para recobrar ahí fuerzas y lanzar un contragolpe. Recuerden que esos días ya la caída de Alemania era inminente. Por eso se puso en marcha la operación Green Up. El grupo de 30 hombres de Mayer incluía a otros 4 refugiados judíos, también europeos: George Gärtner, que era de Hungría, Alfred Rosenthal, otro alemán, Bernd Steinitz, alemán también, y Hans Wingberg, que era de los Países Bajos. Cada uno de ellos hablaba al menos 2 idiomas que se manejaban en Europa. Ahora bien, volviendo a la operación Green Up, la operación Green Up fue una operación de espionaje realizada por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la OSS, del 26 de febrero de 1945 al 3 de mayo de ese mismo año. Eso fue en los Alpes del Tirol austríaco. ¿Cuál era la finalidad de la operación Green Up? Era controlar el tráfico de material de guerra y a la vez explorar el área fuertemente fortificada de lo que era llamado el reducto alpino de Austria. La meta era compilar informes sobre todo el tráfico ferroviario alemán que se producía en ese paso entre Italia y Austria. Cualquier información que estos espías pudieran obtener aquí les daría a los aliados las pistas necesarias sobre cómo el ejército alemán tenía la intención de luchar en el final de la guerra. El plan requería la entrada de 2 personas de habla alemana más allá de las líneas enemigas, es decir, en los Alpes tiroleses. La intención era que estos espías se hicieran pasar por alemanes para sacar esa información necesaria. Mayer se convirtió en comandante de la operación Green Up y Hans Wingberg, su operador de radio, quien había nacido en Ámsterdam, ya lo recordamos, en los Países Bajos en 1922, y había también sido enviado a Estados Unidos por su padre a estudiar en el año de 1939. En 1943, Wingberg se unió al ejército de los Estados Unidos. Al mismo tiempo que se unía al ejército de Estados Unidos, su padre, su madre y su hermano menor, que se habían quedado en los Países Bajos, fueron capturados por las SS y enviados al campo de concentración de Auschwitz. La operación también incluyó a un tercer hombre, a Franz Weber, un exoficial de la Wehrmacht austríaco, desertor justamente de los altos mandos militares, en este caso austríacos, nazis. Se decidió que los hombres deberían lanzarse en paracaídas cerca de Innsbruck, en la zona del Tirol austríaco, pero todas las áreas planas estaban ocupadas por militares alemanes. Mayer recordó un pequeño lago entre 2 picos que se había congelado en febrero. No era un lugar nada fácil para volar. Estamos hablando justamente de la zona del Tirol, y especialmente por las condiciones invernales. Estamos hablando de que estaba comenzando el año de 1945. La Royal Air Force británica se negó a asumir este compromiso de trasladar a estos hombres, ya que el uso de una aeronave a tan baja altitud presentaba un riesgo demasiado alto. Finalmente, el teniente piloto John Billings se presentó como voluntario para llevarlos hasta ahí. Dijo: si están lo suficientemente locos como para saltar allí, yo estaré lo suficientemente loco como para llevarlos. Y los llevó. El 26 de febrero de 1945 se produjo el inicio de esta operación. Los hombres saltaron en la oscuridad y cayeron en la cresta de un glaciar de una altura de 3.000 metros. Encontraron todo lo que llevaban, menos un contenedor que traía los esquís con los que ellos iban a poder bajar desde ahí, desde esas alturas, y bueno, se les perdieron. Tuvieron que caminar cuesta abajo en medio de la nieve prácticamente hasta la cintura. Finalmente llegaron a la casa de la familia de Weber, recuerden que eran 3 los que se habían lanzado, en un pueblo llamado Oberperfus.
Con la ayuda de esa familia y de los vecinos, Mayer se hizo pasar por un oficial del ejército alemán. De hecho, permaneció en el cuartel de oficiales de la ciudad de Innsbruck durante varios meses. La información que recopiló fue rápidamente enviada por radio por su compañero Wimber. Gracias a estos golpes, muchos convoyes de trenes que transportaban material de guerra a través del paso Brenner entre Italia y Austria fueron bombardeados y esto aceleró el curso del conflicto, obviamente. Los datos obtenidos en estos informes ayudaron a los oficiales de inteligencia de Estados Unidos a acabar con el mito de que los alemanes estaban concentrando hombres y armas en el sur para atacar desde el reducto alpino, es decir, que estaban concentrándose entre Italia y Austria para hacer un contraataque. Recuerden que la finalidad era, justamente esta operación Green Up, era averiguar qué estaban tramando los alemanes en esa zona del Tirol austríaco, donde supuestamente se estaba preparando un contraataque alemán. Después de 3 meses, recuerden que se lanzó en febrero del 45, Mayer decidió hacerse pasar por un electricista francés que supuestamente huía del avance de las fuerzas soviéticas. Recuerden que él hablaba 3 idiomas, ¿no? Manejaba muy bien el francés también. Tanto Mayer como su partner Wimber, recuerden que se habían trasladado muy jóvenes a Estados Unidos, eran de Brooklyn, Nueva York. Y bueno, eran tan de Brooklyn que superponían un mapa de su distrito de Brooklyn, de Nueva York, sobre un mapa del Tirol, y de ahí comenzaban a identificar lugares, puntos de referencia tiroleses con nombres propios de la zona de Brooklyn, y todo esto desconcertaría por completo a los nazis. Sin embargo, Mayer fue arrestado cuando un mafioso austríaco del mercado negro con el que él se trataba, ese mafioso fue capturado por las Gestapo. Obviamente lo torturaron y él delató a Mayer como un espía. Reveló que conocía a un agente estadounidense de alto rango, que era Mayer. Bueno, cuando capturan a Mayer, Mayer habló solo en francés y trató de convencer a la Gestapo de que él era, recuerden, un electricista que se estaba escapando de los soviéticos. Sin embargo, Mayer fue torturado bastante, casi hasta el punto de la muerte, para obligarlo a hablar. Luego llevaron a este mafioso austríaco que había capturado la Gestapo y pues le enfrentó a Mayer y ya no hallaba no hallaba ningún recurso para poder escapar a las acusaciones de los nazis. Al darse cuenta de que ya no tenía sentido fingir, Mayer empezó a hablar alemán, confirmó que sí que era estadounidense. Sin embargo, insistió en que él trabajaba solo, es decir, no quiso delatar a su amigo, a quien estaba con él en la operación, que era el que manejaba la radio, el señor Wimber. Al mismo tiempo, cuando Mayer estaba siendo torturado, Hermann Matul, otro agente estadounidense, estaba siendo interrogado por la Gestapo. Se le mostró la foto del rostro hinchado y de verdad magullado de Mayer y se le preguntó si conocía a Mayer. Matul, sin pensarlo, afirmó que Mayer era un pez gordo en el mando estadounidense y que si llegaban a dispararle a Mayer, los estadounidenses matarían a todos quienes hubieran maltratado a Mayer. Matul, justamente este agente estadounidense, insistió en que un hombre tan antiguo y que tan pesado como Mayer solo podía ser interrogado por el comandante de la región del Tirol, que en ese caso era Franz Hofer. Franz Hofer creía que la derrota en ese momento de Alemania era inminente, era inevitable, y estaba buscando una forma de rendirse a los estadounidenses para evitar rendirse al ejército rojo, que estaba pronto justamente en llegar, en invadir el Tirol, la zona de Innsbruck en Austria. Hofer ordenó a la Gestapo que le trajeran a Mayer. Mayer ahí conoció a la esposa de Hofer y al embajador alemán en el gobierno de Benito Mussolini, que era Rudolf Rahn. Cenaron, conversaron
Y Mayer inicialmente creyó que todo esto era una forma de hacer revelar dónde se encontraba su operador de radio Hans Wingberg, justamente que era una treta que estaba armando Hofer para seguir presionándolo, amedrentándolo para que delatara a su compañero, el operador de radio. Pero luego fue comprendiendo que los alemanes estaban realmente buscando la manera de discutir con Mayer cómo se iban a rendir. Recordemos a Rand, que era el embajador alemán del gobierno de Mussolini, le dijo a Mayer: mira, yo voy a Berna, a Suiza, y entregaría el mensaje de Mayer a Allen Wells Dulles, quien era en ese momento el hombre de la inteligencia estadounidense que estaba en ese momento en Suiza. ¿Cuál era la intención? Justamente Mayer quería informar a este señor todo lo que estaba ocurriendo y la idea que tenía el señor Hofer de rendirse a los norteamericanos y no a los soviéticos. Lo importante era también tratar de que no se dieran cuenta de que el operador de radio, el pana Wingberg, todavía estaba sin ser alcanzado por la Gestapo. Dulles, quien era el hombre de la inteligencia norteamericana que estaba en Suiza, recibió el mensaje enviado justamente por el embajador Rand y lo envió por cable a la sede de la inteligencia norteamericana en Italia. Ese mensaje decía: Fred Mayer informa que está en manos de la Gestapo, pero dijo que no se preocuparan por él porque no estaba pasándola nada mal. La mañana del 3 de mayo de 1945 se ordenó a la 103 División de Infantería estadounidense del Séptimo Ejército que tomara la ciudad de Innsbruck. Cuando las tropas se acercaron a la ciudad, vieron acercarse un automóvil que tenía una pancarta blanca hecha con una sábana, y el mayor Bland West, un oficial de inteligencia de Estados Unidos, vio a un joven que venía con la cara toda golpeada que saltaba del carro. Se presentó como el teniente Mayer de la OSS y explicó que se llevaría al mayor con él para aceptar la rendición de los alemanes. Más tarde, Bland West descubrió que Mayer era un sargento de Estados Unidos. Así, las tropas alemanas en esta zona se rindieron a un sargento estadounidense, un judío emigrado de Alemania. De esta forma, los alemanes negociaron la rendición pacífica de la ciudad de Innsbruck, que era la capital provincial del Tirol. En comparación con otras decenas de ciudades y pueblos que fueron defendidos por los alemanes hasta el último proyectil y cartucho por las fuerzas nazis y que luego serían pulverizadas por el poder aéreo y la artillería aliada, Innsbruck sobrevivió a la guerra casi ilesa. No hay duda de que la operación Green Ops salvó miles de vidas, tanto austríacas como estadounidenses, civiles y militares. Así que se convertiría este señor Mayer en un héroe, más allá de que lo había podido capturar la Gestapo. Luego vendría Quentin Tarantino y llevaría al cine la historia a través de la película Bastardos sin Gloria. Mayer vivió en Charlestown, Virginia, desde el año 1977 y murió el 15 de abril del año 2016. Esta es la historia breve, explicada de la mejor forma, de quién era este señor Friedrich Mayer, uno de los bastardos sin gloria. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.